Un millonario ofreció 100 millones a un hombre humilde si abría su caja fuerte imposible. Todos se rieron del desafío cruel. Lo que el extraño hizo después cambió sus vidas para siempre. Mateo Sandoval aplaudió con fuerza mientras señalaba al hombre descalzo que esperaba tranquilamente frente a la caja fuerte de titanio. Hola, querido hermano. Gracias por estar aquí conmigo. Deja tu like si esta historia te está tocando el corazón. Y cuéntanos en los comentarios desde qué país nos estás viendo. Ahora continuemos con esta historia que cambiará tu fe para siempre. 100 millones de dólares, gritó con una sonrisa que podría congelar el infierno. Todo tuyo si abres esta belleza. ¿Qué dices, mendigo? Los 5 empresarios que rodeaban a Mateo explotaron en carcajadas tan violentas que algunos tuvieron que limpiarse las lágrimas. La escena era demasiado perfecta. Un hombre de apariencia simple, con ropa tan gastada que parecía de otra época, mirando la caja fuerte más cara de Latinoamérica con una serenidad que desconcertaba. «Esto es oro puro», rugió Rodrigo Fuentes, magnate inmobiliario de 49 años, golpeando la mesa con ambas manos. «Mateo, eres un genio del entretenimiento. ¿De dónde sacaste a este tipo?» Gabriel Ortiz, heredero farmacéutico de 51 años, se inclinó hacia adelante con diversión cruel brillando en sus ojos. Probablemente nunca ha visto ni 1 millón en su vida. Apuesto a que ni siquiera sabe contar hasta 100 millones. O quizás piensa que puede hacer un milagro, añadió Leonardo Márquez, magnate petrolero de 54 años, provocando otra ola de risas brutales. El extraño había aparecido esa mañana en el edificio corporativo, pidiendo trabajo como carpintero. Vestía una túnica simple de color beige, sandalias gastadas, y tenía un rostro sereno que parecía no perturbarse por nada. Sus manos mostraban callos de trabajo manual, y sus ojos tenían una profundidad que ninguno de los ejecutivos había notado en su arrogancia. «Señor», el hombre habló suavemente. Su voz era clara pero tranquila, sin rastro de miedo o sumisión. «¿Por qué me ofrece algo que no tiene intención de dar?» El silencio que siguió fue tenso. Mateo parpadeó, sorprendido por la pregunta directa. «¿Qué dijiste?» «Si la caja fuerte es imposible de abrir, entonces no hay riesgo real para usted». El hombre continuó con una lógica simple pero devastadora. «Esto no es una oferta. Es un espectáculo para humillar a quienes considera inferiores». Los empresarios intercambiaron miradas incómodas. Este extraño acababa de exponer la crueldad fundamental del juego de Mateo con una claridad brutal. «Mira nada más». Rodrigo rió, pero sonaba forzado. «El mendigo tiene lengua después de todo». Si esta historia ya te está tocando el corazón, suscríbete al canal para acompañarnos hasta el final. Lo que estás por descubrir cambiará tu forma de ver el poder de la fe en los momentos más difíciles. Mateo Sandoval, a sus 53 años, había construido una fortuna de 900 millones de dólares, siendo despiadado en los negocios y cruel con quienes consideraba inferiores. Su oficina en el piso 42 era un monumento obsceno a su ego. Ventanales de piso a techo con vista panorámica de la ciudad, muebles importados que costaban más que casas enteras, y esa caja fuerte suiza que había pagado con el equivalente al salario de 10 años de un trabajador promedio. Pero lo que más disfrutaba Mateo no era su riqueza, era el poder que le daba para hacer exactamente esto, recordarle a la gente pobre cuál era su lugar en el mundo. «Acércate», Mateo ordenó con un gesto imperioso. El hombre caminó hacia adelante con pasos tranquilos, sus pies descalzos, dejando marcas de polvo en el mármol italiano. «¿Sabes leer?», Mateo preguntó con condescendencia. «Sí», el hombre respondió simplemente. «¿Y entiendes lo que significa 100 millones de dólares?»
Es más dinero del que la mayoría de las personas verá en su vida. El hombre respondió. Pero también es menos valioso que lo que muchos ya poseen. ¿Por qué podría ser más valioso que 100 millones? Fernando Silva, inversionista de 57 años, preguntó con burla. El hombre miró directamente a Fernando con ojos que parecían ver a través de él. Un corazón en paz, una conciencia limpia, la capacidad de dormir sin que el peso de tus decisiones te ahogue. El silencio que siguió era incómodo. Varios ejecutivos desviaron la mirada. No vine aquí para sermones de moralidad. Mateo interrumpió bruscamente. Vine a divertirme. ¿Vas a intentar abrir la caja fuerte o no? Lo haré, el hombre respondió tranquilamente. Pero primero, permíteme hacerte una pregunta. ¿Qué guardas en esa caja fuerte que consideres verdaderamente valioso? Mateo vaciló. La pregunta era más profunda de lo que esperaba. Documentos importantes, joyas, efectivo de emergencia. Cosas, el hombre observó suavemente. Todas cosas que pueden ser reemplazadas, nada que no puedas comprar de nuevo. ¿Y qué tiene eso de malo? Gabriel exigió. Trabajamos duro por nuestras posesiones, merecemos protegerlas. El hombre se volvió hacia Gabriel con una expresión que mezclaba compasión y tristeza. ¿Trabajaste duro? ¿O heredaste la fortuna que tu padre construyó mientras pagaba salarios de miseria a quienes realmente trabajaban duro? La acusación golpeó como un martillo. Gabriel se puso rojo, incapaz de responder porque era verdad. Pero volvamos a nuestro desafío, el hombre dijo, acercándose a la caja fuerte. Esta es una Swisstech Titanium, ¿correcto? La mejor del mercado, Mateo presumió, recuperando su compostura. $3 millones. Tecnología militar, escáneres biométricos, códigos que cambian cada hora. Es absolutamente imposible de abrir sin la combinación correcta. ¿Y cuánto tiempo te tomó memorizarla? El hombre preguntó casualmente. No la memoricé. Uso escáner de huellas y reconocimiento facial. Mateo respondió con arrogancia. Más seguro que cualquier código. El hombre asintió lentamente, como si estuviera considerando algo profundo. Entonces tu seguridad depende completamente de la tecnología. ¿Qué pasaría si esa tecnología fallara? No falla, Leonardo interrumpió. Es imposible. Sistemas redundantes, generadores de respaldo, todo. Nada hecho por manos humanas es imposible de abrir, el hombre dijo suavemente. Porque todo lo que el hombre construye, el hombre puede deshacer. La verdadera seguridad no viene de muros de metal, sino de no tener nada que otros deseen robar. Filosofía barata, Gabriel se burló. En el mundo real necesitas proteger lo que es tuyo. ¿Tuyo? El hombre repitió. Dime, Gabriel, cuando moriste, cuando mueras, ¿qué de todo esto podrás llevarte contigo? La pregunta cayó sobre la habitación como una bomba. Había algo en la forma en que el hombre habló, como si supiera algo que ellos no sabían, como si hubiera visto el otro lado de la muerte. Suficiente charla, Mateo dijo, sintiendo que estaba perdiendo control. ¿Vas a abrir la caja fuerte o admitir que no puedes? El hombre colocó su mano sobre la superficie fría del metal. Por un momento, todos observaron en silencio. Luego, para asombro absoluto de todos, habló con autoridad que hizo que el aire mismo pareciera vibrar. Mateo Sandoval, naciste el 15 de marzo de 1970. Tu madre murió cuando tenías 12 años y nunca la perdonaste por abandonarte, aunque fue cáncer lo que se la llevó. Mateo palideció completamente. ¿Cómo? Tu primer negocio fue comprar el edificio donde tu familia había sido desalojada cuando eras niño, el hombre continuó. No porque fuera buena inversión, sino para vengarte del dueño que los echó a la calle. Los 5 empresarios ahora observaban en silencio absoluto,
fascinados y aterrorizados. Este extraño conocía cosas que nadie debería saber. ¿Quién eres? Mateo susurró, su arrogancia completamente evaporada. Soy un carpintero. El hombre respondió simplemente. Trabajo con mis manos, como trabajé con mi padre en su taller durante muchos años. Pero también soy alguien que ve lo que otros no pueden ver, que conoce lo que está escondido en los corazones de los hombres. Se volvió hacia Rodrigo. Tú, Rodrigo Fuentes, construiste tu imperio inmobiliario desalojando a 400 familias de edificios que compraste por nada después de la crisis económica. 2 de esas familias terminaron sin hogar. Una madre con 3 hijos durmió en las calles durante un invierno entero. Rodrigo se levantó bruscamente, su rostro una máscara de shock. Eso es información privada. ¿Cómo demonios? Porque vi a esa madre llorar, el hombre dijo suavemente. Vi a sus hijos con hambre. Vi cómo uno de ellos se enfermó de neumonía porque no tenían refugio. Se volvió hacia Leonardo. Y tú, Leonardo Márquez, 14 trabajadores han muerto en tus instalaciones petroleras, 14 familias destruidas, 14 viudas llorando, 14 conjuntos de niños preguntando por qué papá nunca volvió a casa. Leonardo retrocedió como si hubiera sido golpeado físicamente. Yo no... Las investigaciones determinaron que fueron accidentes. Accidentes que pudieron ser evitados si no hubiera recortado el presupuesto de seguridad en un 40% para aumentar tus ganancias. El hombre interrumpió con una firmeza que era absoluta. ¿Quién demonios eres? Gabriel gritó, su voz quebrándose con miedo. Eres investigador privado, periodista. ¿Qué quieres de nosotros? El hombre sonrió, pero era una sonrisa llena de tristeza infinita. Soy alguien que camina entre ustedes, observando, esperando, dándoles oportunidad tras oportunidad de cambiar. Camino por sus calles, veo a sus empleados, hablo con las personas que ustedes ignoran. Soy el mendigo en la esquina que pasa hambre mientras ustedes desperdician comida. Soy el trabajador que despiden sin pensarlo. Soy cada persona a quien han pisoteado en su camino hacia la cima. Mateo sintió algo que no había sentido en décadas. Miedo genuino. Había algo en este hombre que trascendía lo natural. Su presencia era más grande que su apariencia física. Sus palabras resonaban con una verdad que cortaba hasta el alma. «Está bien», Fernando explotó. «Conoces información sobre nosotros. Eso no significa que puedas abrir la caja fuerte». El hombre se volvió hacia la Swisstech Titanium, colocando ambas manos sobre su superficie. «Esta caja fuerte representa todo lo que está mal con su forma de vivir», dijo. «Gastaron millones protegiéndose de amenazas imaginarias mientras ignoraban las amenazas reales. Su propia codicia, su propia crueldad, su propia desconexión de la humanidad». «¿Van a abrir la caja o no?», Mateo desafió, tratando de recuperar algo de control. El hombre cerró sus ojos por un momento, como si estuviera en oración silenciosa. Luego habló con voz que parecía llenar todo el espacio. «No necesito código ni escáner biométrico. No necesito herramientas ni tecnología. Porque la verdadera fuerza no viene de conocimiento técnico, viene de entender que nada en este mundo está verdaderamente cerrado para quien viene con corazón puro». Colocó su palma contra el panel digital. Por un momento, nada sucedió. Luego, para horror absoluto de todos los presentes, la pantalla comenzó a parpadear. Los números cambiaron caóticamente. El sistema emitió un sonido extraño. Y entonces, con un clic suave que resonó como un trueno en el silencio absoluto, la puerta de la caja fuerte se abrió. Mateo dejó escapar un grito ahogado. Rodrigo se tambaleó hacia atrás. Gabriel cayó en su silla, su rostro completamente pálido.
Leonardo y Fernando simplemente se quedaron congelados, incapaces de procesar lo imposible que acababan de presenciar. ¿Cómo? Mateo susurró. Es imposible. No hay forma, no hay manera física. Dijiste que era imposible. El hombre respondió tranquilamente. Pero nada es imposible para quien tiene fe del tamaño de un grano de mostaza. Abrió completamente la puerta de la caja fuerte, revelando su contenido. Pilas de dinero en efectivo, documentos, joyas en cajas de terciopelo. El hombre tomó un fajo de billetes y lo sostuvo frente a Mateo. ¿Ves esto? Es papel. Solo papel con números impresos. Y por este papel has vendido tu alma. Por este papel has destruido familias. Por este papel has olvidado lo que significa ser humano. Dejó caer el dinero al piso con desprecio. Entonces, señor Sandoval, aquí están sus 100 millones. Pero no los quiero, porque he abierto algo mucho más importante que su caja fuerte. He abierto la verdad sobre quiénes son ustedes realmente. Se volvió para enfrentar a los 5 hombres, quienes ahora lo miraban con una mezcla de terror y asombro. Cada uno de ustedes llegó a esta reunión pensando que era exitoso, pensando que su riqueza los hacía superiores, pensando que su poder los hacía importantes, pero déjenme mostrarles lo que realmente son. El hombre levantó sus manos, y por un momento pareció que la luz misma cambiaba en la habitación. No era nada sobrenatural que pudieran señalar exactamente, pero todos sintieron un cambio fundamental en el aire. Mateo Sandoval, el hombre dijo, tienes 900 millones de dólares, pero estás completamente solo. Tu esposa se divorció porque nunca estuviste presente. Tus hijos no te hablan porque priorizaste tu trabajo sobre ellos. Mueres cada noche en una mansión vacía, rodeado de cosas pero sin amor. Mateo sintió lágrimas ardiendo en sus ojos. Era verdad. Cada palabra era devastadoramente verdad. Rodrigo Fuentes, el hombre continuó, tienes propiedades por toda la ciudad, pero no tienes hogar, porque casa no es lo mismo que hogar. Hogar es donde eres amado, y tú has sacrificado todo amor por bienes raíces. Rodrigo se derrumbó en su silla, sollozando abiertamente. Gabriel Ortiz, heredaste una fortuna y la multiplicaste, pero ¿qué has construido realmente? ¿Qué has creado que no sea más dinero? Tu vida es una ecuación vacía, donde todo se reduce a números en una cuenta bancaria. Gabriel se cubrió el rostro con las manos, su cuerpo temblando. Leonardo Márquez, extraes petróleo de la tierra, pero has secado tu propia humanidad. 14 familias claman por justicia, y sus voces te perseguirán hasta tu último aliento. Leonardo cayó de rodillas, gimiendo como un animal herido. Fernando Silva, inviertes en todo, excepto en lo que importa. Has calculado el valor de cada acción, cada bono, cada propiedad, pero nunca calculaste el valor de una vida humana, de un acto de bondad, de un momento de compasión. Fernando simplemente lloraba, toda su arrogancia anterior completamente destruida. El hombre caminó hacia el centro de la sala, sus ojos recorriendo cada rostro. Les di esta oportunidad porque quería que vieran, quería que entendieran. No vine a condenarlos, vine a despertarlos. Pero ahora que están despiertos, ¿qué van a hacer? ¿Van a volver a sus vidas de codicia y crueldad? ¿O van a cambiar? ¿Van a usar su riqueza para bendecir en lugar de maldecir? ¿Van a elevar en lugar de pisotear? Mateo se arrodilló frente al hombre, lágrimas corriendo por su rostro. Por favor, dime qué hacer. Dime cómo cambiar. He desperdiciado mi vida entera persiguiendo cosas que no importan. El hombre puso su mano sobre la cabeza de Mateo, un gesto que era infinitamente gentil. Comienza vendiendo lo que no necesitas y dando a quienes tienen necesidad. Contrata con justicia, paga salarios dignos, trata a cada empleado como si fuera tu hermano. Pero más importante,
El hombre continuó, su voz llenándose con una autoridad que no podía ser ignorada. Dejen de medir el valor humano por dinero. El trabajador de limpieza que ignoras tiene el mismo valor ante el cielo que tú. El mendigo en la calle es tu igual en dignidad. Se enderezó, mirando a los 5 hombres que ahora estaban destrozados ante él. Hace 2000 años dije que es más fácil que un camello pase por el ojo de una aguja que un rico entre en el reino de los cielos. ¿Saben por qué? Los hombres lo miraron con ojos agrandados, comenzando a comprender lo imposible. No es porque la riqueza sea mala en sí misma, el hombre explicó. Es porque la riqueza ciega los hace creer que son dioses cuando son solo hombres. Los hace olvidar que todo lo que tienen es prestado, temporal, que no pueden llevar nada cuando su tiempo termina. Entonces, ¿quién eres? Mateo susurró, aunque en su corazón ya sabía la respuesta. El hombre sonrió, y por primera vez su sonrisa era completamente radiante. Soy el hijo de un carpintero, soy el amigo de pecadores y marginados, soy quien camina con los pobres, sana a los enfermos y da esperanza a los desesperados. Soy quien murió por ustedes, incluso sabiendo que la mayoría me rechazaría. Soy quien sigue dando segunda, tercera, infinitas oportunidades para que cambien. Soy quien está en la puerta y llama, esperando que alguien, cualquiera, abra su corazón. La revelación cayó sobre ellos como agua sobre tierra seca. Rodrigo comenzó a llorar incontrolablemente. Gabriel se arrastró hacia adelante de rodillas. Leonardo y Fernando simplemente temblaban, abrumados por la presencia divina que ahora reconocían. Pero no pueden contarle a nadie sobre esto de una manera que suene creíble. El hombre dijo suavemente: si intentan explicar cómo abrí la caja fuerte, sonará a locura. Si dicen quién soy, se reirán de ustedes. En cambio, deben demostrar su transformación con acciones. Deben convertirse en prueba viviente de que el cambio es posible. Deben usar su riqueza no como arma, sino como herramienta de sanación. Se volvió hacia Mateo específicamente. Crea un fondo para empleados, no como caridad condescendiente, sino como reconocimiento de que ellos son los que realmente construyeron tu fortuna. Dale a cada trabajador participación en las ganancias, implementa salarios dignos, transforma tu empresa de instrumento de explotación en modelo de justicia. Mateo asintió frenéticamente, memorizando cada palabra. Y para los demás, el hombre continuó mirando a cada uno a su vez, tienen sus propias reparaciones que hacer. Rodrigo, compensa a las familias que desalojaste. Leonardo, crea el programa de seguridad más riguroso de toda la industria y compensa a las viudas de tus trabajadores. Gabriel, limpia tu empresa de toda forma de acoso y explotación. Fernando, paga lo que debes en impuestos y deja de buscar vacíos legales para evitar tu responsabilidad con la sociedad. Los 5 hombres escuchaban como si sus vidas dependieran de ello, porque en cierto sentido así era. ¿Nos perdonas? Mateo preguntó con voz quebrada. Ya están perdonados, el hombre respondió. Siempre han estado perdonados. El perdón nunca fue el problema. El problema es si ustedes se perdonarán a sí mismos, si podrán vivir con la memoria de lo que han sido y aún así encontrar el coraje para cambiar. Caminó hacia la ventana, mirando hacia la ciudad que se extendía bajo ellos. Ahí afuera hay millones de personas luchando, cada una con su propia historia, su propio dolor, su propia necesidad de esperanza. Ustedes tienen recursos para tocar miles de vidas. Pero el dinero solo no es suficiente. Deben dar de sí mismos. Deben aprender humildad verdadera. Deben descender de sus torres de marfil y caminar entre la gente que han estado ignorando. Se volvió hacia ellos una última vez. Les daré 1 año. En 1 año exactamente, volveré. No para juzgarlos, sino para ver qué han construido.
Si encuentro transformación genuina, si encuentro que han usado su riqueza para bendecir en lugar de maldecir, entonces su inversión en el reino de los cielos habrá comenzado. Pero si encuentro que han vuelto a sus viejos caminos, si encuentro que esta experiencia fue solo un susto momentáneo que pronto olvidaron, entonces su riqueza se convertirá en su propia maldición. No porque yo los castigue, sino porque habrán elegido el vacío sobre el propósito. Espera, Rodrigo dijo repentinamente, los 100 millones, ¿qué hacemos con ellos? El hombre sonrió. ¿Qué creen que deberían hacer con ellos? Dárselos a los pobres. Mateo respondió inmediatamente. Crear programas educativos, construir viviendas dignas, financiar clínicas de salud comunitarias. Entonces ya saben qué hacer, el hombre dijo. No necesitan que yo se los ordene. Necesitaban solo que les recordara quiénes están llamados a ser. Caminó hacia la puerta, pero antes de salir se detuvo una última vez. Una cosa más. Este encuentro no fue accidente. No fue casualidad que yo apareciera hoy. Fue respuesta a oraciones que ni siquiera sabían que estaban siendo elevadas. Las madres de ustedes, sus primeros amores, empleados que sufrieron bajo su mando, pero aún así oraron por su redención. Alguien, en algún lugar, creyó que ustedes podían cambiar. Creyó que todavía había bondad enterrada bajo años de codicia. Y por esa fe, por esas oraciones, yo vine. Las lágrimas fluían libremente ahora. Los 5 hombres más poderosos de la ciudad, reducidos a niños arrepentidos ante una presencia que no podían comprender completamente, pero que sentían hasta la médula de sus huesos. No nos dejes, Gabriel suplicó. No sabemos cómo hacer esto solos. Nunca están solos, el hombre respondió suavemente. Cada vez que traten a alguien con bondad, estoy ahí. Cada vez que elijan justicia sobre ganancia, estoy ahí. Cada vez que pongan la dignidad humana antes que el dinero, estoy ahí. Les dejé con un mandamiento hace mucho tiempo. Ámense unos a otros como yo los he amado. Eso es todo lo que necesitan recordar. Todo lo demás fluye de eso. Y con esas palabras finales, caminó hacia la puerta y salió. Los 5 hombres se apresuraron a seguirlo, pero cuando llegaron al corredor, había desaparecido completamente. El elevador no se había movido. Las escaleras estaban vacías. Era como si simplemente se hubiera desvanecido. Regresaron a la oficina en silencio absoluto, mirando la caja fuerte aún abierta. Mateo se acercó lentamente y miró dentro. Los 100 millones seguían ahí, pero ahora se veían diferentes. No como tesoro, sino como responsabilidad. ¿Qué acabó de pasar? Leonardo susurró. ¿Realmente fue? Sí, Mateo respondió con absoluta certeza. Y ahora tenemos un año para demostrar que valió la pena el viaje. Tomó el dinero de la caja fuerte y lo colocó sobre su escritorio. Esto es el comienzo. Los 100 millones van al Fondo de Transformación Comunitaria, pero cada uno de nosotros va a contribuir otros 20 millones. Eso nos da 200 millones para empezar. Y no va a ser solo dinero, Rodrigo añadió, encontrando su voz. Vamos a trabajar personalmente en los proyectos. Vamos a conocer a las personas que ayudamos. Vamos a ensuciarnos las manos. Durante las siguientes horas, los 5 hombres trabajaron como nunca antes. No en esquemas de negocios o estrategias de inversión, sino en planes genuinos para reparación y transformación. Identificaron familias que necesitaban compensación. Diseñaron programas de vivienda digna, crearon becas educativas con sus propios nombres, no para gloria, sino para responsabilidad. Al caer la noche, Mateo se quedó solo en su oficina, mirando la caja fuerte vacía. La había llenado de nuevo con documentos, pero ahora parecía solo un objeto. El verdadero tesoro, se dio cuenta, nunca había estado ahí dentro.
Sacó su teléfono y comenzó a hacer llamadas. Primero a su exesposa, disculpándose por años de negligencia. Luego a sus hijos, a quienes no había llamado en meses. Finalmente, a cada empleado senior de su empresa, convocándolos a una reunión urgente para la mañana siguiente. Mientras hablaba, sintió algo que no había sentido en décadas: propósito genuino. No el falso propósito de acumular más riqueza, sino el propósito profundo de usar lo que tenía para bien real. A la mañana siguiente, la sala de conferencias estaba llena, no solo con ejecutivos, sino con empleados de todos los niveles. Trabajadores de limpieza, guardias de seguridad, personal de cafetería, todos convocados para escuchar algo sin precedentes. Mateo se puso de pie, sus manos temblando ligeramente. «Ayer», comenzó, su voz clara pero humilde, «tuve un encuentro que cambió mi vida. No puedo explicarles todos los detalles porque no me creerían, pero puedo mostrarles los resultados. Durante décadas he dirigido esta empresa con un solo objetivo: maximizar ganancias sin importar el costo humano. Eso termina hoy. A partir de ahora, cada empleado recibirá participación en las ganancias. Los salarios mínimos aumentarán 50%. Los beneficios de salud cubrirán a familias completas». El murmullo de asombro recorrió la sala. Además, Mateo continuó: «Estamos creando un fondo de $100 millones para desarrollo comunitario. No como relaciones públicas, sino como reparación genuina por años de operaciones que beneficiaron a pocos mientras explotaban a muchos». Una mujer de limpieza se puso de pie temblorosa. «Señor Sandoval, ¿esto es real? ¿No es algún tipo de broma cruel?» Mateo la miró directamente, reconociendo que había ignorado a esta mujer durante años. «¿Cómo te llamas?» «María», ella respondió suavemente. «María Hernández. He limpiado estos pisos durante 12 años». «María», Mateo dijo, su voz quebrándose, «te debo 12 años de disculpas. Pasé junto a ti miles de veces sin siquiera verte. Eso fue imperdonable. Y no puedo cambiar el pasado, pero puedo cambiar el futuro». Caminó hasta donde ella estaba. «Quiero ofrecerte una posición en el nuevo Departamento de Desarrollo Humano, no porque seas empleada de limpieza, sino porque alguien que ha trabajado aquí durante 12 años entiende esta empresa mejor que cualquier consultor externo». María comenzó a llorar. Otros empleados se pusieron de pie aplaudiendo. La transformación que estaban presenciando era tan radical que parecía imposible. «Esto no es solo sobre esta empresa». Rodrigo se puso de pie para hablar. «4 empresarios más y yo hemos decidido coordinar nuestros esfuerzos. Vamos a crear un consorcio de transformación empresarial. Vamos a publicar nuestros salarios», Gabriel añadió, su voz firme. «Vamos a hacer transparentes nuestras estructuras de compensación. Vamos a someternos a auditorías independientes sobre condiciones laborales. Y vamos a compensar a todos los que hemos lastimado». Leonardo continuó: «Las familias de trabajadores que murieron en mis instalaciones recibirán compensación completa, más pensiones permanentes. Nunca podré devolver a sus padres, esposos, hermanos, pero puedo asegurar que sus familias nunca sufran necesidad». Fernando fue el último en hablar. «Voy a pagar todo lo que debo en impuestos, más una multa autoimpuesta del 20%, y voy a trabajar con autoridades para cerrar los vacíos legales que he estado explotando durante años». La sala estaba completamente silenciosa ahora. Los empleados observaban a 5 hombres que habían sido conocidos por su despiadada búsqueda de ganancia, admitiendo públicamente sus faltas y comprometiéndose a cambios radicales. Una mano se levantó en la parte posterior. Era un guardia de seguridad joven. «¿Por qué ahora? ¿Qué cambió?». Mateo consideró la pregunta cuidadosamente. «Ayer conocí a alguien que me mostró un espejo, y lo que vi
me horrorizó. Vi a un hombre que había vendido su alma por números en una cuenta bancaria. Vi a alguien que había olvidado completamente por qué vale la pena vivir. Ese alguien me dio una segunda oportunidad, más de lo que merecía, y me hizo una pregunta simple. ¿Qué vas a hacer con el tiempo que te queda? Su voz se quebró completamente. No puedo cambiar mi pasado. No puedo deshacer el daño que he causado. Pero puedo elegir quién voy a ser desde este momento en adelante. María se acercó a Mateo y en un gesto que dejó a todos sin aliento, le extendió su mano. Señor Sandoval, trabajo aquí desde hace 12 años porque necesitaba alimentar a mis hijos. He limpiado cosas que la gente ni siquiera nota. He sido invisible. Pero algo que aprendí en todos estos años es que todos merecen una segunda oportunidad. Incluso los ricos, incluso los poderosos, incluso aquellos que nos han ignorado. Estrechó su mano firmemente. Acepto su oferta y voy a trabajar más duro que nunca, no por el salario, sino porque finalmente alguien me vio. El aplauso que siguió fue ensordecedor. Mateo abrazó a María mientras ambos lloraban, un abrazo que simbolizaba el derrumbe de barreras que habían parecido infranqueables solo 24 horas antes. Los siguientes meses fueron de transformación vertiginosa. Los 5 empresarios mantuvieron reuniones semanales, no en oficinas lujosas, sino en comedores comunitarios, centros de salud locales y escuelas públicas. Querían ver de primera mano dónde se necesitaba ayuda. Mateo personalmente visitó a cada familia de antiguos empleados que había despedido injustamente. Ofreció compensación, disculpas y en muchos casos recontratación con salarios mejorados. Algunos lo rechazaron, el daño había sido demasiado profundo, pero muchos aceptaron, asombrados por la sinceridad de su arrepentimiento. Rodrigo vendió 5 de sus propiedades más caras y usó el dinero para construir viviendas dignas y asequibles para familias de bajos ingresos. No proyectos de vivienda social con la calidad mínima, sino hogares hermosos con espacios verdes, buenas escuelas cercanas, acceso a transporte. Gabriel implementó un programa revolucionario en su empresa farmacéutica. Medicamentos gratuitos para pacientes que no podían pagar. Sí, reducía ganancias, pero salvaba vidas, y finalmente había entendido que algunas cosas valen más que el dinero. Leonardo transformó completamente sus operaciones petroleras, contrató auditores independientes, implementó los estándares de seguridad más rigurosos de la industria y triplicó el salario de todos sus trabajadores de campo. Las ganancias cayeron 30%. La satisfacción de saber que ningún trabajador más moriría por su codicia no tenía precio. Fernando no solo pagó sus impuestos atrasados, sino que comenzó a abogar públicamente por reforma fiscal que cerrara los vacíos que los ultrarricos habían estado usando durante décadas. Sus antiguos amigos lo llamaron traidor. Él lo consideró finalmente despertar. Las noticias de la transformación se extendieron. Otros empresarios comenzaron a hacer preguntas, algunos con genuino interés, otros con escepticismo, creyendo que era todo un truco de relaciones públicas. Dejemos que hablen, Mateo dijo en una de sus reuniones semanales. Las acciones hablarán más fuerte que cualquier declaración pública. Y hablaron. Las comunidades comenzaron a florecer. Familias que habían estado luchando encontraron estabilidad. Niños que no habrían podido ir a la universidad recibieron becas completas. Pero no todo fue fácil. Hubo contratiempos. Uno de los proyectos de vivienda de Rodrigo enfrentó problemas de construcción. Un programa educativo de Mateo tuvo que ser rediseñado cuando se descubrió que no estaba alcanzando a las familias más necesitadas. Sin embargo, la diferencia era esta. Cuando los problemas surgieron, los 5 hombres no los ignoraron o los cubrieron.
Los enfrentaron, aprendieron, se ajustaron, porque ahora estaban operando no desde ego, sino desde humildad genuina. María Hernández resultó ser una administradora excepcional. Su comprensión de cómo funcionaba realmente la empresa desde abajo hacia arriba era invaluable. Implementó cambios que mejoraron la eficiencia mientras mantenían dignidad humana. 6 meses después del encuentro, Mateo recibió una carta. No tenía remitente, pero reconoció la caligrafía de alguna manera, aunque sabía que nunca la había visto antes. La carta decía simplemente: «Estoy observando. Continúen». Compartió la carta con los demás en su próxima reunión. «Nos dijo que volvería en 1 año», Rodrigo recordó. «Eso significa que tenemos 6 meses más». «No estamos haciendo esto para impresionarlo», Gabriel dijo firmemente. «Estamos haciendo esto porque es lo correcto». «Exactamente», Mateo concordó. «Pero aún así, quiero que cuando vuelva vea transformación genuina. No solo en números o programas, sino en nosotros, en cómo tratamos a las personas, en cómo vivimos». Leonardo sacó un cuaderno. «He estado registrando cada interacción significativa, cada vez que trato a alguien con dignidad, cuando antes lo habría ignorado, cada vez que elijo justicia sobre ganancia. Es mi manera de mantenerme responsable». «Eso es brillante», Fernando dijo. «Deberíamos todos hacer eso, un diario de transformación, no para mostrar a nadie, sino para recordarnos a nosotros mismos el camino que hemos recorrido». En el 9º mes, algo extraordinario sucedió. Un empresario de otra ciudad, inspirado por las historias de transformación que había escuchado, contactó a Mateo. «Necesito ayuda», admitió. «He estado operando como ustedes solían operar y está destruyéndome por dentro». Los 5 hombres viajaron a encontrarse con él. Compartieron su historia, no como expertos, sino como compañeros de viaje que todavía estaban aprendiendo. «No podemos decirte exactamente qué hacer», Mateo explicó. «Pero podemos decirte que el cambio es posible, que vale la pena y que no estás solo». Ese empresario se convirtió en el primero de muchos. Uno por uno, líderes corporativos comenzaron a buscar guía. El movimiento que había comenzado con 5 hombres en una oficina estaba creciendo. En el 10º mes, Mateo recibió una llamada que no esperaba. Era su hija mayor, con quien no había hablado en más de 2 años. «Papá», ella dijo, su voz vacilante, «he estado siguiendo las noticias. He visto lo que estás haciendo. ¿Es real?» Mateo sintió lágrimas inmediatas. «Es real, mija. Más real que cualquier cosa que haya hecho en mi vida. Y lo siento tanto. Lo siento por todos los años que perdí, por todas las veces que elegí trabajo sobre ti». «¿Puedo verte?», ella preguntó. ¿Podemos intentar de nuevo?» «Sí», Mateo sollozó. «Sí, por favor. Estaría honrado». Cuando colgó, se dio cuenta de algo profundo. La transformación había comenzado a sanar no solo su relación con empleados y comunidad, sino también sus relaciones más personales. Los otros tuvieron experiencias similares. Rodrigo se reconcilió con su hermano después de una década de silencio. Gabriel comenzó a asistir a terapia para entender las raíces de su comportamiento controlador. Leonardo inició un grupo de apoyo para viudas de trabajadores industriales. Fernando, quizás el más transformado de todos, vendió su mansión de $20 millones y se mudó a una casa modesta en un barrio de clase media. «No necesito probar nada más», explicó. «Solo necesito vivir con integridad». En el 11º mes, los 5 hombres organizaron un evento público, un día de servicio comunitario donde ellos y cientos de sus empleados trabajaron lado a lado, limpiando parques, pintando escuelas, sirviendo comida en refugios. Los medios cubrieron el evento extensamente.
Algunos reporteros eran escépticos, buscando señales de que era solo un truco, pero la mayoría quedó impresionada por la aparente sinceridad. ¿Qué los motivó?, un periodista preguntó a Mateo mientras él y María pintaban una cerca juntos. Mateo consideró la pregunta cuidadosamente. Conocía a alguien que me mostró que había estado viviendo todo mal, alguien que me amó lo suficiente como para decirme la verdad, incluso cuando dolía. Y ese encuentro me cambió para siempre. ¿Quién fue esa persona? Un carpintero. Mateo respondió simplemente, sonriendo ante el simbolismo. Un carpintero que entiende sobre construcción mejor que todos nosotros combinados. Pero no construye con madera, construye con amor, con justicia, con dignidad. El periodista no entendió completamente la referencia, pero escribió: a veces, la persona correcta en el momento correcto puede cambiar el curso de una vida. Mateo Sandoval encontró a esa persona, y a través de él, cientos de vidas están siendo cambiadas. Finalmente llegó el día, un año exacto desde el encuentro que había cambiado todo. Los 5 hombres se reunieron en la misma oficina frente a la misma caja fuerte que ahora raramente usaban, porque habían aprendido que la verdadera seguridad no venía de muros de metal. Esperaron en silencio, cada uno perdido en sus propios pensamientos, reflexionando sobre el viaje extraordinario del último año. A las 3 p.m., la hora exacta cuando había llegado un año antes, la puerta se abrió. Y ahí estaba él, el carpintero, luciendo exactamente igual que cuando se había ido. Los 5 hombres se pusieron de pie inmediatamente, sus corazones latiendo con una mezcla de anticipación y nerviosismo. «¿Has vuelto?», Mateo susurró. «Te dije que lo haría». El hombre respondió, sonriendo cálidamente. «He estado observando». «¿Y?», Gabriel preguntó ansiosamente. «¿Qué piensas? Hemos...». El hombre levantó una mano suavemente, silenciándolo. «Déjenme decirles lo que he visto. He visto a Mateo Sandoval llorar en los brazos de su hija, reconstruyendo un puente que había estado roto durante años. He visto a Rodrigo visitar la tumba de cada familia que desalojó, llevando flores y disculpas. He visto a Gabriel defender públicamente a una empleada que estaba siendo acosada, arriesgando su reputación para hacer lo correcto. He visto a Leonardo pasar noches enteras rediseñando protocolos de seguridad, asegurándose de que ningún trabajador más muriera bajo su supervisión. Y he visto a Fernando, quien una vez calculaba cada centavo para maximizar ganancia, donar millones anónimamente porque finalmente entendió que algunas cosas deben ser hechas sin esperar reconocimiento. Lágrimas corrían por los rostros de los 5 hombres. Pero más que eso, el hombre continuó caminando entre ellos. He visto algo más profundo. He visto a 5 hombres que no solo cambiaron sus acciones, sino que transformaron sus corazones. Cuando Mateo tuvo la oportunidad de adquirir una empresa competidora a precio reducido, lo que habría resultado en 200 despidos, se negó. No porque no fuera financieramente inteligente, sino porque valoró la vida de esos 200 empleados más que la ganancia. Cuando Rodrigo descubrió que uno de sus gerentes estaba cortando esquinas en construcción, no lo encubrió. Lo despidió públicamente y pagó de su propio bolsillo para corregir todos los defectos, aunque le costó millones. Cuando Gabriel fue presionado por inversores para subir precios de medicamentos, renunció a ese consejo directivo en lugar de comprometer sus nuevos valores. Eligió integridad sobre influencia. Cuando uno de los trabajadores de Leonardo cometió un error que podría haberle costado millones a la compañía, Leonardo no lo despidió. Lo reentrenó, investigó qué fallas sistemáticas habían permitido el error y mejoró los protocolos, porque finalmente había aprendido que las personas valen más que ganancias. Y Fernando, el hombre se detuvo frente a él particularmente. Fernando hizo algo extraordinario.
Cuando descubrió que otros en su industria estaban copiando sus viejas tácticas de evasión fiscal, no se sintió orgulloso de que hubiera sido un pionero. Se sintió avergonzado y dedicó meses trabajando con legisladores para cerrar esos vacíos permanentemente. Fernando sollozaba abiertamente ahora. Solo quería hacer las cosas bien. Solo quería... Lo sé. El hombre lo interrumpió gentilmente, poniendo una mano en su hombro. Y lo has hecho. Todos lo han hecho. Se volvió para enfrentar al grupo completo. Cuando vine hace un año, vine a despertar. Vine a romper las ilusiones que los mantenían prisioneros de su propia codicia. Y tenía miedo, debo admitir, de que esto fuera solo un susto temporal, que pronto volverían a sus viejos caminos. Pero me demostraron que estaba equivocado. Me demostraron que la transformación genuina es posible, que incluso corazones endurecidos por décadas de acumulación egoísta pueden ablandarse, que incluso los más perdidos pueden encontrar su camino de vuelta. Entonces, ¿pasamos la prueba? Mateo preguntó suavemente. El hombre sonrió y su sonrisa era radiante. No era una prueba, era una invitación a vivir como estaban destinados a vivir, a usar sus dones y recursos no para construir imperios temporales, sino para extender el reino de justicia, misericordia y amor. Y han aceptado esa invitación de manera hermosa. Han demostrado que cuando el corazón cambia, todo cambia. Han demostrado que la riqueza puede ser bendición en lugar de maldición cuando se usa correctamente. Rodrigo se adelantó tímidamente. ¿Puedo preguntar algo? Cualquier cosa, el hombre respondió. ¿Por qué nosotros, de todos los millonarios crueles en el mundo, por qué viniste a nosotros específicamente? El hombre consideró la pregunta. Luego respondió con otra pregunta. ¿Recuerdan que les dije que su transformación fue respuesta a oraciones? Los 5 hombres asintieron. María, la mujer a quien Mateo promovió, había estado orando por ustedes durante años. Cada día mientras limpiaba sus pisos, oraba para que vieran la humanidad en las personas que ignoraban. Un guardia de seguridad que Rodrigo una vez despidió sin causa justa, en lugar de buscar venganza, oró para que Rodrigo aprendiera compasión. Un trabajador que murió en las instalaciones de Leonardo en sus últimos momentos, oró no por venganza, sino porque Leonardo despertara antes de que más vidas se perdieran. La exesposa de Gabriel, incluso después del divorcio amargo, oró para que él encontrara paz y propósito más allá del dinero. Y el hermano de Fernando, a quien Fernando había abandonado por vergüenza de su pobreza, oró por reconciliación cada día durante 10 años. Los 5 hombres estaban completamente abrumados ahora. Personas que tenían todas las razones para desearles mal, en cambio, oraron por su redención. El hombre continuó. Y esas oraciones fueron escuchadas. Por eso vine. No porque merecieran una segunda oportunidad, sino porque alguien creyó que valía la pena darles una. Eso hace que todo sea aún más. Leonardo no pudo terminar la oración, demasiado emocionado. Humillante. El hombre completó por él. Sí, y ese sentimiento de humildad, esa comprensión de que han sido amados incluso cuando no lo merecían, eso es lo que los mantendrá en el camino correcto. Porque cada vez que sientan tentación de volver a sus viejos caminos, recordarán que alguien oró por ustedes, alguien creyó en su potencial para cambiar, y no querrán decepcionar esa fe. Gabriel dio un paso adelante. ¿Volverás? ¿O es esta la última vez que te veremos? El hombre miró a cada uno de ellos con infinita ternura. Siempre estoy con ustedes. Cada vez que alimentan al hambriento, soy yo quien es alimentado. Cada vez que visten al desnudo, soy yo quien es vestido. Cada vez que visitan al enfermo o encarcelado, soy yo quien recibe la visita.
No necesitan verme en esta forma para saber que estoy presente. Me verán en los rostros de todos aquellos a quienes sirven. Me encontrarán en cada acto de bondad que realicen. Caminó hacia la caja fuerte, colocando su mano sobre ella una última vez. Esta caja fuerte solía representar todo lo que estaba mal. Ahora puede representar algo diferente. Que lo que una vez fue cerrado puede ser abierto. Que lo que una vez fue acaparado puede ser compartido. Que lo que una vez fue usado para separar puede ser usado para unir. Se volvió para irse, pero Mateo lo detuvo. Por favor, antes de que te vayas, dinos tu nombre real. El hombre sonrió misteriosamente. Ustedes ya saben mi nombre. Lo han conocido desde niños, aunque lo olvidaron durante años de perseguir otras cosas. Soy el camino que dejaron de seguir. Soy la verdad que eligieron ignorar. Soy la vida que sacrificaron por dinero muerto. Pero también soy quien nunca los dejó, quien esperó pacientemente su regreso, quien celebra ahora que han vuelto a casa. Y con esas palabras caminó hacia la puerta. Esta vez no desapareció místicamente. Simplemente salió, bajó en el elevador y salió del edificio como cualquier persona normal. Pero cuando llegó a la calle, se volvió una vez más hacia el edificio. Las ventanas del piso 42 brillaban con luz dorada del atardecer. Adentro, 5 hombres se abrazaban y lloraban, celebrando su transformación y comprometiéndose a continuar el viaje. El hombre sonrió, satisfecho, y luego se mezcló con la multitud de la calle. Un trabajador de construcción lo saludó, sin saber quién era. Una madre con niños le sonrió al pasar. Un mendigo en la esquina le pidió cambio y el hombre se sentó junto a él, compartiendo no solo monedas sino conversación, porque ese era su camino. Caminar entre la gente común, ver a los invisibles, elevar a los caídos y ocasionalmente confrontar a los poderosos con la verdad que tanto necesitaban escuchar. Arriba, en la oficina, los 5 hombres finalmente se separaron de su abrazo grupal. «Entonces, ¿qué hacemos ahora?», Fernando preguntó. «Seguimos adelante», Mateo respondió firmemente. «Seguimos adelante con el trabajo, porque él volverá, tal vez no en la forma que esperamos, pero está observando. Y cuando venga de nuevo, quiero que nos encuentre no descansando en lo que ya hemos logrado, sino empujando hacia adelante, transformando más vidas, creando más justicia, extendiendo más amor». Los otros asintieron en acuerdo. Su transformación no había terminado. De hecho, apenas estaba comenzando. María entró a la oficina en ese momento, sin saber lo que había ocurrido. «Señor Sandoval, tengo el reporte trimestral. Las ganancias están arriba 15%, pero más importante, la satisfacción de empleados está en máximo histórico». Mateo sonrió, pero no era la sonrisa de codicia que solía tener cuando escuchaba sobre ganancias aumentadas. Era una sonrisa de satisfacción genuina, sabiendo que esas ganancias vinieron de hacer lo correcto. «Gracias, María. Sabes, nunca te he dicho esto propiamente. Tus oraciones fueron escuchadas, fueron respondidas, y eres una gran parte de por qué estamos aquí hoy». María se confundió. «¿Mis oraciones? No entiendo». «Algún día te lo explicaré», Mateo respondió. «Por ahora, solo quiero que sepas que tu fe, tu persistencia en creer que las personas pueden cambiar, hizo toda la diferencia». Esa noche, cada uno de los 5 hombres fue a casa con sus familias. Algunos a familias que habían sido restauradas, otros a familias que todavía estaban en proceso de sanación. Pero todos fueron con corazones más ligeros que lo que habían tenido en décadas. Mateo cenó con su hija, escuchándola realmente por primera vez en años. Rodrigo llamó a su hermano y planearon un viaje juntos.
Gabriel escribió una carta larga a su exesposa, no pidiendo reconciliación romántica, sino ofreciendo amistad genuina y gratitud por sus oraciones. Leonardo visitó la tumba del trabajador que había orado por él en sus últimos momentos. Colocó flores y habló en voz alta como si el hombre pudiera escucharlo. Tu oración fue respondida. No sé si puedes escucharme, pero tu familia está cuidada. Y me aseguraré de que ningún otro trabajador sufra como tú sufriste. Fernando finalmente visitó a su hermano después de 10 años de evitarlo por vergüenza. El abrazo que compartieron sanó años de dolor silencioso. Nunca dejé de orar por ti, su hermano susurró. Nunca dejé de creer que mi hermano exitoso recordaría de dónde venimos. Y en las calles de la ciudad, un carpintero caminaba silenciosamente, sonriendo al ver luces en ventanas, donde familias se reunían, donde se compartía amor, donde la transformación continuaba extendiéndose como ondas en un estanque. 3 años después, la transformación iniciada por 5 hombres había crecido en un movimiento que abarcaba cientos de empresas. El Consorcio de Transformación Empresarial ahora incluía CEOs de toda Latinoamérica, todos comprometidos con principios de dignidad humana, salarios justos y responsabilidad comunitaria. Mateo, ahora de 56 años, daba conferencias regularmente, no sobre estrategias de negocios, sino sobre transformación de corazón. El momento decisivo, diría siempre, no fue cuando aprendí nuevas técnicas de gestión, fue cuando finalmente vi a las personas como personas, no como recursos. La oficina del piso 42 se había convertido en algo diferente. Ya no era santuario de ego de un solo hombre, sino espacio de colaboración donde empleados de todos los niveles tenían voz. La caja fuerte suiza todavía estaba ahí, pero ahora era principalmente simbólica, recordatorio de cómo las cosas solían ser. Un día, un joven reportero vino a entrevistar a Mateo para un artículo sobre ética empresarial. Señor Sandoval, preguntó, hay un rumor persistente sobre su transformación. Algunas personas dicen que tuvo un encuentro sobrenatural. ¿Es verdad? Mateo sonrió enigmáticamente. ¿Definirías sobrenatural? Ya sabe, algo que desafía explicación lógica, algo que no puede ser completamente entendido por la mente racional. En ese caso, Mateo respondió pensativamente, mi transformación completa fue sobrenatural. Que 5 hombres consumidos por codicia pudieran cambiar tan completamente, tan genuinamente, eso desafía explicación lógica. Pero si estás preguntando si conocí a alguien extraordinario que catalizó ese cambio, entonces sí. Conocí a un carpintero que sabía cosas que no debería saber, que hizo cosas que no deberían ser posibles y que me mostró quién estaba destinado a ser. ¿Dónde está ahora ese carpintero? El reportero preguntó, intrigado. Mateo miró por la ventana hacia la ciudad bulliciosa abajo. Está por todas partes, en cada acto de bondad, en cada momento de justicia, en cada vez que alguien elige dignidad humana sobre ganancia personal. Lo veo en los ojos de empleados que ahora son tratados con respeto. Lo veo en las sonrisas de niños cuyos padres ya no tienen que trabajar 3 empleos para sobrevivir. Lo veo en comunidades que están sanando porque finalmente alguien invirtió en su bienestar. El reportero escribió furiosamente, captando cada palabra. ¿Alguna vez se arrepiente? ¿Alguna vez extraña los días cuando solo se enfocaba en maximizar ganancias? Extrañar eso, Mateo dijo firmemente, sería como extrañar estar en prisión. Sí, mi vida era más simple entonces, pero estaba vacía. Ahora es más compleja, más desafiante, pero infinitamente más significativa. María entró con una bandeja de café, ahora como directora de operaciones. El reportero la reconoció.
Usted es María Hernández, la antigua empleada de limpieza, ¿verdad? ¿Cómo se siente sobre su promoción? María sonrió. Me siento agradecida, pero no solo por la promoción. Estoy agradecida de haber sido vista. Durante años fui invisible. Ahora no solo soy vista, sino valorada, escuchada, respetada. ¿Y el señor Sandoval? El reportero presionó. ¿Confía en él después de cómo solía tratarla? María consideró la pregunta cuidadosamente. Confío en su transformación, porque la he visto vivida día tras día. No fue cambio superficial, fue profundo, fundamental. Él no solo cambió políticas, cambió cómo interactúa con cada persona. Ahora pregunta nombres, pregunta sobre familias. Escucha realmente cuando la gente habla. Eso no puede ser falso. Eso es transformación real. El reportero terminó su entrevista y salió, su mente llena de pensamientos. En su artículo publicado semanas después, escribió: en una era de cinismo, donde la transformación corporativa es usualmente solo relaciones públicas, la historia de Mateo Sandoval y sus colegas ofrece algo diferente. Esperanza genuina de que el cambio es posible. No puedo explicar completamente qué ocurrió en esa oficina hace 3 años, pero puedo ver los resultados. Miles de empleados con mejores vidas, docenas de comunidades revitalizadas, un modelo de negocio que prueba que la ética y la ganancia no son mutuamente exclusivas. Y en el centro de todo está este grupo de hombres que admiten abiertamente que estaban equivocados, que necesitaban cambiar, y que ese cambio vino de un encuentro con alguien que les mostró una mejor forma de vivir. ¿Quién era ese alguien? Mateo lo llama un carpintero, pero basado en las descripciones, basado en el impacto, basado en lo imposible de todo esto, no puedo evitar preguntarme si fue algo más. Alguien más. El artículo se volvió viral. Millones lo leyeron. Algunos lo descartaron como propaganda religiosa. Otros lo encontraron profundamente inspirador. Pero una cosa era innegable. Algo extraordinario había ocurrido. En el 5º aniversario de la transformación, los 5 hombres organizaron un evento masivo. No celebración de sí mismos, sino agradecimiento a todos aquellos que habían orado por ellos, que habían creído en su potencial para cambiar, que habían hecho posible su redención. Miles de personas asistieron, empleados actuales y antiguos, familias que habían sido ayudadas, comunidades que habían sido transformadas. Era una reunión masiva de testimonio viviente de lo que es posible cuando los corazones cambian. Mateo se paró frente de la multitud, su cabello ahora gris, su rostro mostrando líneas de edad, pero también de paz genuina. Hace 5 años, comenzó, yo era el hombre más rico y más miserable de esta ciudad. Tenía $900 millones y ni un solo amigo verdadero. Hoy mi fortuna neta es menor. He dado cientos de millones, pero soy infinitamente más rico, porque ahora tengo propósito, ahora tengo comunidad, ahora tengo amor genuino en mi vida. Se detuvo, emocionado. Y todo esto comenzó porque un carpintero se dignó a visitarme. Un hombre que no tenía razón para darme segunda oportunidad, que podría haberme dejado en mi miseria, en cambio, me mostró misericordia. No puedo probarle a nadie quién era ese carpintero, pero puedo decirte esto: sea quien sea, esté donde esté, le debo todo, y pasaré el resto de mi vida tratando de ser digno de esa segunda oportunidad que me dio. La multitud aplaudió, muchos llorando abiertamente, porque cada persona ahí tenía su propia historia de transformación conectada a aquella inicial de Mateo. Era una red masiva de vidas cambiadas, todas rastreando de vuelta a un solo encuentro. Al final del evento, mientras la multitud se dispersaba, Mateo notó a un hombre parado al margen. Vestía ropa de trabajo simple, tenía callos de trabajador manual y había algo en su presencia que era a la vez familiar e indescriptible.
Mateo se acercó lentamente, su corazón latiendo más rápido. «Tú...» El hombre sonrió. «Vine a ver, vine a celebrar con ustedes». «Han sido 5 años», Mateo susurró. Pensé que tal vez no volverías». «Siempre vuelvo», el hombre respondió suavemente. «Tal vez no de la manera que esperan, tal vez no en la forma que reconocen, pero siempre estoy presente con aquellos que me buscan». Los otros 4 hombres se habían acercado ahora, todos reconociendo al visitante. Se pararon en semicírculo alrededor de él, como estudiantes ante su maestro. «Hemos intentado vivir como nos enseñaste», Rodrigo dijo. «Hemos intentado usar nuestra riqueza para bien». «Lo sé», el hombre respondió, «y han tenido éxito más allá de lo que imaginé. Han inspirado movimiento que se extiende mucho más allá de esta ciudad, mucho más allá de este país incluso. Pero quiero advertirles», continuó, su tono volviéndose más serio, «el camino que han elegido no es fácil. Habrá tentaciones de volver a viejos caminos. Habrá presiones de aquellos que prefieren el viejo sistema de explotación. Ya las hemos enfrentado», Gabriel dijo, «y seguiremos enfrentándolas, porque ahora sabemos qué es realmente importante». El hombre asintió, satisfecho. «Recuerden siempre, no es el dinero que los hace valiosos. Su valor viene de ser creados a imagen de lo divino. Cada persona que encuentren tiene ese mismo valor, sin importar su cuenta bancaria. Y cuando enfrenten decisiones difíciles, pregúntense, ¿qué haría el amor? No qué maximizaría ganancia, no qué protegería reputación, sino qué haría el amor. Y elijan eso». Leonardo se adelantó. «¿Volverás de nuevo? ¿O es esta...?» «Siempre estoy con ustedes», el hombre interrumpió gentilmente. «En cada acto de bondad que realizan, ahí estoy. En cada momento de justicia que crean, ahí estoy. En cada vida que tocan con compasión, ahí estoy. No necesitan verme en forma física para saber que no están solos. No necesitan encuentro dramático para recordar quiénes están llamados a ser. Llevan la lección en sus corazones ahora». Fernando, siempre el más emotivo, comenzó a llorar. «No quiero que te vayas, no quiero olvidar esto, olvidar quién soy cuando estás cerca». El hombre le puso mano en el hombro. «No olvidarás, porque esta vez la transformación no está en mí, está en ti, está arraigada profundamente en tu corazón. Y cuando sientas que estás perdiendo el camino, cuando sientas que las viejas tentaciones regresan, recuerda este momento, recuerda cómo te sientes ahora, y elige de nuevo quién quieres ser». El hombre miró a cada uno de ellos a su vez, sus ojos llenos de amor infinito. «Estoy orgulloso de ustedes, de verdad. Han tomado la invitación que les di y la han convertido en algo hermoso. Ahora continúen. Continúen transformando vidas. Continúen extendiendo amor. Continúen siendo luz en lugares oscuros y sepan que nunca, nunca están solos en este viaje». Y entonces, así como había aparecido, el hombre se mezcló con la multitud dispersándose y desapareció de vista. Los 5 hombres se quedaron en silencio por un momento, procesando el encuentro. «¿Alguna vez no va a ser misterioso?», Mateo finalmente dijo con una pequeña risa. «Creo que ese es el punto», María respondió, habiendo presenciado el encuentro desde distancia. «Si fuera completamente explicable, completamente entendible, ¿dónde estaría la fe?». «Ella tiene razón», Rodrigo concordó. «Hemos sido cambiados por algo que no podemos completamente explicar. Y tal vez eso es perfecto, porque significa que cada día tenemos que elegir creer, elegir continuar, elegir el amor sobre la lógica». Mientras el sol se ponía sobre la ciudad, los 5 hombres se quedaron juntos, mirando el horizonte.
cada uno reflexionando sobre el viaje extraordinario de los últimos 5 años, cada uno comprometido a continuar el camino que habían comenzado. ¿Saben qué es lo más increíble? Gabriel dijo suavemente. ¿Qué? Los otros respondieron. Que hace 5 años, si alguien me hubiera dicho que estaría aquí, que sería esta persona, lo habría llamado loco. Y ahora no puedo imaginar ser de otra manera. Esa es la verdadera naturaleza de transformación, Leonardo observó. No es solo cambiar lo que haces, es cambiar quién eres, tan completamente que tu yo anterior se vuelve extraño. Y aún, Fernando añadió, todavía estamos en proceso, todavía estamos aprendiendo, todavía cometemos errores. La transformación nunca está completa. Exactamente, Mateo concordó, y creo que esa es otra lección que él nos enseñó. No se trata de perfección, se trata de dirección. Se trata de seguir eligiendo el amor, seguir eligiendo la justicia, seguir eligiendo la dignidad humana. María se unió al círculo, poniéndose entre ellos como igual. Lo que todos ustedes han creado aquí, dijo, es más que transformación empresarial, es esperanza. Es prueba de que nadie está más allá de redención, que el cambio es siempre posible. Y esa esperanza está extendiéndose, continuó. Cada semana recibimos cartas de empresarios que quieren cambiar. Cada mes, otro CEO se une al movimiento. Lo que comenzó con un carpintero y 5 hombres, ahora está cambiando el rostro del capitalismo en Latinoamérica. Rodrigo asintió pensativamente. A veces me pregunto qué habría pasado si ese día, hace 5 años, hubiera elegido no escuchar, si hubiera rechazado el desafío, si hubiera dejado que el orgullo me impidiera ver la verdad. Pero no lo hiciste, Mateo le recordó. Y esa es la elección que importa, no la elección que casi hiciste, sino la que realmente hiciste. Mientras la oscuridad caía completamente, las luces de la ciudad comenzaron a brillar como estrellas terrestres. Cada luz representaba una familia, un negocio, una vida. Y gracias al movimiento que estos 5 hombres habían comenzado, miles de esas vidas eran ahora más brillantes, más esperanzadas. Deberíamos irnos, Gabriel finalmente dijo. Nuestras familias nos esperan. Sí, los otros concordaron. Pero antes de separarse, se tomaron de las manos en un círculo. Una oración, Leonardo sugirió, por todos aquellos que todavía no han encontrado su camino, por todos los que todavía están atrapados en el mismo ciclo de codicia en el que estuvimos. Y gracias, Fernando añadió, su voz quebrándose, por un carpintero que nos amó lo suficiente como para confrontarnos, que nos mostró misericordia que no merecíamos, que creyó que podíamos ser mejores. María agregó su propia oración. Y gracias por las personas que oraron por ellos cuando nadie más lo hacía, por los trabajadores invisibles cuya fe hizo posible esta transformación. Amén, dijeron todos juntos. Y en ese momento, en ese círculo de antiguos enemigos ahora hermanos, en esa oración de gratitud sincera, algo se sintió completo. Un ciclo de redención que había comenzado con confrontación brutal pero amorosa, había alcanzado su realización. Se separaron finalmente, cada uno yendo hacia su vida transformada. Mateo, a cenar con su hija y ex esposa, con quien había reconstruido relación amistosa. Rodrigo, a su hermano y sobrinos. Gabriel, a servir voluntariamente en refugio para indigentes, algo que hacía cada semana ahora. Leonardo, a reunión de viudas de trabajadores, grupo que había comenzado y que se reunía mensualmente para apoyo mutuo y asegurar que nunca fueran olvidadas. Y Fernando a casa simple donde vivía ahora, contento con suficiente en lugar de exceso. Y María, a su apartamento donde sus hijos, ahora en universidad gracias a becas del programa que ella había ayudado a diseñar, la esperaban para contarle sobre sus días. En las calles abajo, entre miles de personas que nunca supieron lo cerca que habían estado de presencia divina,
un carpintero, caminaba silenciosamente, sonriendo al ver transformación que continuaba expandiéndose, tocando suavemente el hombro de un ejecutivo joven que estaba en la misma encrucijada donde Mateo había estado años antes, susurrando palabras de ánimo a una madre soltera que trabajaba 3 empleos, recordándole que sus sacrificios eran vistos, valorados, sagrados, poniendo paz en el corazón de un trabajador que había sido lastimado por su jefe, plantando semilla de perdón que podría eventualmente sanar. Porque ese era su camino, había sido siempre su camino. Caminar entre la humanidad, ver a los invisibles, elevar a los caídos, confrontar a los orgullosos y siempre, siempre ofrecer oportunidad de redención. La historia de Mateo Sandoval y los 4 empresarios sería contada durante generaciones. Algunos la creerían literalmente, otros la verían como parábola, hermosa, pero no histórica. Pero todos reconocerían su verdad central, que ninguno está más allá de transformación, que el amor genuino puede cambiar hasta los corazones más endurecidos, que la riqueza real no se guarda sino se comparte, y encaja fuerte, que una vez representó todo lo equivocado con su forma de vivir, Mateo guardaba ahora solo una cosa, una nota simple escrita en caligrafía familiar aunque imposible, diciendo: «El verdadero tesoro es amor, todo lo demás es solo metal y papel». Esa nota permanecería ahí durante décadas, recordatorio constante de día cuando Dios mismo había caminado en forma humana, había abierto caja fuerte supuestamente imposible, y más importante, había abierto corazones que habían parecido aún más imposibles de alcanzar, y la lección continuaría resonando a través de los años, que ninguna cantidad de riqueza puede comprar redención, pero gracia gratuita está disponible para todos. ¿Qué transformación genuina es posible sin importar cuán perdido hayas estado? Que nunca es demasiado tarde para elegir amor sobre codicia, dignidad humana sobre ganancia, propósito eterno sobre acumulación temporal. Que el verdadero tesoro nunca se guarda en cajas fuertes de titanio, sino en corazones transformados, vidas tocadas, comunidades sanadas. Y que a veces, solo a veces, cuando más lo necesitamos, lo divino camina entre nosotros en forma de carpintero humilde, recordándonos quiénes estamos destinados a ser. Si esta historia tocó tu corazón, si sentiste la presencia de Jesús en cada palabra, te invito a que hagas 3 cosas que bendecirán tu vida. Primero, suscríbete a este canal y activa la campanita para recibir más historias que fortalecerán tu fe y transformarán tu perspectiva sobre el amor de Dios. Segundo, declara tu fe en Jesús en los comentarios. Escribe «Creo en Jesús» o comparte cómo esta historia impactó tu corazón. Tu testimonio puede ser la chispa que encienda la fe de alguien más que está pasando por un momento difícil. Tercero, cuéntanos qué parte de esta historia te llegó más profundo. ¿Fue el momento en que Jesús abrió la caja fuerte? ¿La transformación de Mateo? ¿El perdón y las segundas oportunidades? Tu opinión nos ayuda a crear contenido que realmente bendiga tu vida. Recuerda, querido hermano, querida hermana, no importa cuán perdido te sientas, no importa cuántos errores hayas cometido, no importa cuán lejos creas que estás de Dios, Jesús sigue caminando entre nosotros, buscando corazones dispuestos a cambiar. Él está tocando a tu puerta en este mismo momento, esperando pacientemente que le abras. La caja fuerte más difícil de abrir no es de titanio ni tiene tecnología militar. Es el corazón humano endurecido por años de orgullo, dolor o desilusión. Pero para Jesús, ningún corazón es imposible de alcanzar. Ninguna vida está más allá de redención. Ninguna transformación es demasiado grande para su amor. Hoy, ahora mismo, puedes tomar la decisión que cambió la vida de Mateo. Puedes elegir abrir tu corazón,
reconocer dónde has estado equivocado y permitir que el carpintero divino reconstruya tu vida desde los cimientos. Él no vino a condenarte, vino a salvarte, no vino a humillarte, vino a liberarte, no vino a recordarte tus fracasos, vino a mostrarte tu potencial para ser todo lo que fuiste creado para ser. Que esta historia te recuerde que nunca es demasiado tarde para cambiar. Que el verdadero tesoro no está en lo que acumulas, sino en lo que compartes. Que la riqueza real se mide en vidas tocadas, no en cuentas bancarias, y que el amor de Dios por ti es tan grande, tan profundo, tan incondicional, que Él mismo caminaría esta tierra de nuevo solo para encontrarte. Que Dios te bendiga abundantemente, que llene tu vida de propósito, tu corazón de paz y tu futuro de esperanza, y que nunca olvides que eres infinitamente amado, valorado y llamado a cosas grandes. Nos vemos en el próximo video, donde continuaremos explorando las maneras milagrosas en que Dios trabaja en nuestras vidas. Hasta pronto, y que la paz de Cristo esté siempre contigo. Amén.